rebelión, el sufrimiento y el dolor se multiplican como las florecitas esas amarillas después de una lluvia de primavera, ¿verdad? Cae la lluvia y al otro día salen todas las dandelions. Por todas partes. Así parece que el mal, el pecado, la injusticia se multiplican como Dios no hace nada. Todas las noches, las noticias confirman día tras día que la raza humana gime en medio de su depravación y miseria, se revuelca en medio del lodo de su propia mugre. Eso es lo que se ve en las noticias. Pecados vergonzosos, degenerados. They glamorize it. Lo ponen como que son muy bonitos en la televisión, en el cine. Glorifican esos pecados depravados. Los seres humanos se justifican o tratan a las cosas malas como si no tuvieran ninguna importancia, como cosas de todos los días inconsecuentes. Tanto en la televisión como en el cine, el pecado ya no es pecado. Es la orden del día. Y la gente se ha acostumbrado tanto a esto que ya nada espanta. Hoy lo proclaman. Usted ve unos programas de televisión que dan asco, sacando todos los trapitos al sol. Y a la gente no le da vergüenza de que esas cosas salgan al mundo entero. El pecado, amigos, es como la droga novocaína. ¿Saben lo que es la novocaína? Le llaman la droga del rape. Porque la novocaína amortigua el sentido de la pureza y de la justicia. El pecado hace que minimicemos el sufrimiento que resulta de nuestras malas acciones y tratemos de evitar a toda costa las consecuencias y la penalidad consecuente con nuestro mal comportamiento. Así es el pecado. Y si no, pónganse a pensar, ¿cuánta gente en la cárcel sigue asegurando falsamente su inocencia? Usted va a la cárcel y el 90% de los que están ahí son inocentes. Pero están en la cárcel. Pero son inocentes. Aunque saben que no es así, dicen que son inocentes. Díganme una cosa, ¿cuánta gente que está en la cárcel estarían dispuestos a quedarse voluntariamente en la prisión y pagar la condena que merecen sus hechos si tuviesen la oportunidad de salir de la prisión? Ni uno. Si los dejan salir, se salen. Y entonces, ¿dónde está el sentido de que hay que pagar la culpa por el mal que se hizo? Se perdió. Nadie dice esto es justo y estoy aquí porque me lo merezco. No, todo el mundo está buscando cómo acortar la condena, cómo salir, porque todos son inocentes. Y todos están ahí porque qué mal que los están tratando y qué injustos han sido con ellos. El ser humano trata de convencerse a sí mismo de que no es tan malo lo que él hizo, de que lo hizo por tal o cual razón y da mil explicaciones. Justifica un acto malo o minimiza como si esto no tuviera ninguna trascendencia, como si no tiene nada que ver, pero si eso todo el mundo lo hace. Así es el pecado, tal es el poder del pecado. Desde el mismo principio los pecadores se resistieron a aceptar su responsabilidad por sus hechos y han sido muy renuentes en reconocer sus faltas. Más bien, tratan de excusarlas o de echarle la culpa a otro, ¿no vieron? Cuando Dios le dijo a Adán, ¿comiste? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste por compañera, ella comió y me dio a mí y yo comí. Yo no tengo la culpa, fue ella. Siempre, ¿verdad? La mujer siempre tiene la culpa. De todo. Y cuando Dios le dijo a la mujer, ¿comiste? ¿Qué dijo la mujer? Sí, Señor, yo comí. No, dijo, la serpiente tiene la culpa, porque ella me engañó y yo comí. ¿Que acaso no sabía la mujer que Dios le había dicho que no comiera? ¿Cómo la engañó entonces? ¿Se dan cuenta? El pecado nos lleva
a minimizar lo que hemos hecho, a buscarle explicaciones, a culpar a otros. Pero si bien es cierto que el pecado tiene un tremendo control sobre los pecadores, las buenas noticias es que el poder del pecado puede ser roto. El pecado puede ser vencido. El tremendo control del pecado puede ser quebrantado. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando un pecador nace de nuevo, como le llama la Biblia, cuando nace del agua y del Espíritu, cuando Dios hace el milagro de cambiar y transformar ese corazón por el poder del Espíritu Santo, lo primero que ese pecador arrepentido quiere hacer es aceptar su responsabilidad. Es decir, sí, yo soy pecador, lo hice, me merezco lo malo, pero di gracias a Dios porque Él me perdona. Y no solamente acepta su responsabilidad, sino que está dispuesto a restituir la ofensa que hizo. Esa es la prueba del verdadero arrepentimiento. Ahora, Dios no va a seguir en silencio para siempre. Después de todo esto que he dicho, que cuando Dios no actúa, el pecado prolifera, no quiere decir que Dios va a quedarse callado para siempre. La Biblia confirma el hecho de que Dios rompe su silencio de tiempo en tiempo usando uno de sus 4 juicios terribles. ¿Cuántos dije? 4 juicios terribles, mortales. Y esto Dios lo hace al intervenir para detener en parte la propagación y el crecimiento del pecado en el mundo. ¿Cuáles son esos 4 juicios terribles? Lean Ezequiel capítulo 14 y versículo 21. Ezequiel 14, 21. Dice así: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. Así le llama Dios, mis 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Dios tiene 4 juicios que Él utiliza y le llama 4 juicios terribles. Están mencionados en Apocalipsis capítulo 6. Acabamos de leer este pasaje cuando hablamos de que 1/4 parte de los habitantes de la tierra van a ser diezmados, o sea, cortados. Apocalipsis 6, versículo 7 y 8. Cuando se abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre la muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Ahí están los 4 juicios de Dios. Dios utiliza esos 4 juicios: espada, hambre, pestilencia y las fieras de la tierra. En su infinita sabiduría, Dios permite esto para despertar a la gente, pero también para aguantar un poco, que no siga avanzando el mal. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan esto. Dios permite que una nación suba al poder y que domine hasta que esa nación llene su propia copa de iniquidad. Y entonces la Biblia dice que Dios quita a esa nación de su poder, de su posición de poder. Ojalá tuviéramos tiempo, el tiempo se nos acabó prácticamente en esta noche. Pero si quieren anotar los versículos rapidito: Daniel 2:21, Daniel 4:17, ya no los vamos a leer, Daniel 4:17, Levítico 18, todo el capítulo prácticamente, del 2 al 28, Levíticos 18 del 2 al 28. Aquí dice de que Dios es quien pone reyes y quita reyes.
Y lo que hace este proceso tan impresionante es que Dios, aún en medio del caos de este mundo de pecado, siempre logra sus propósitos y ejecuta sus planes en la tierra. Increíble, pero Dios siempre logra sus propósitos. ¿Saben? Mucha gente ha tratado de explicar los sucesos de la historia de este mundo como el resultado de las acciones humanas. ¿Por qué cayó tal nación? Ah, por tal y tal cosa. ¿Por qué cayó Roma? Ah, por tal y tal cosa. ¿Por qué cayó Rusia y el comunismo? Y creen que son los hombres los que lograron esas cosas. Déjame decirte, es muy fácil explicar el resultado del juego por las movidas de los jugadores. Pero eso es una percepción muy limitada de lo que está pasando en este mundo. No seamos crédulos ni inocentones para creer que las cosas suceden en este mundo solo como resultado de lo que los seres humanos hacemos. Te equivocas si piensas así. Nada, absolutamente nada sucede en el universo sin el conocimiento previo de Dios y sin que Él lo permita. Todo lo que aquí pasa es resultado de lo que Dios tiene preordenado de antemano. Y aunque no podamos ver a Dios sentado en su trono, podemos saber que Él reina sobre los reinos de esta tierra. Porque Él es el todopoderoso y el soberano. Puede ser que no podamos percibir todo lo que Él hace, pero la evidencia está delante de nuestros ojos. La Biblia es muy clara con respecto a Dios, que Él quita reyes y ¿el qué? Pone reyes. Dios está al control de los eventos de este mundo. Y si no, léete Job capítulo 38. Anótalo nomás, no lo vamos a leer. Job 38, léelo esta noche y vas a ver quién es el que está al control de las cosas que suceden en esta tierra. Ahora, lo que yo no me explico es cómo Dios hace para mantener el control en medio de este caos sin presentarse a sí mismo. Para mí es un misterio el hecho de que Dios mantenga el control en el mundo sin dejarse ver. Ese es su silencio. Porque el refrán dice, cuando el gato se va, los ratones bailan. Y si Dios no se presenta, daría la impresión que los hombres pueden hacer lo que se les da la gana, pero no, todavía hacen lo que Dios quiere. ¡Qué increíble! ¿Cómo Dios lo hace sin presentarse? No lo sé. Y escuchen, termino con lo del silencio de Dios diciendo esto. El silencio de Dios no es impenetrable. Si en verdad lo quieres conocer, lo quieres ver y lo quieres oír. Como ya leímos, me buscaréis y me ¿qué? Me hallaréis. Cuando me buscaréis, ¿de qué? De todo vuestro corazón. Las evidencias de la obra creadora de Dios están todo a nuestro alrededor si queremos aceptarlas. Sin embargo, si escogemos no darle el respeto a Dios que Él se merece, podemos simplemente ignorarlo. Podemos negarle el homenaje que Él se merece y vivir como si no hubiera Dios. De esa manera, su silencio complementa nuestro libre albedrío. Wow, did you get that? His silence complements my free will. El silencio de Dios complementa mi libre albedrío, porque Dios puede ser el ser más grande y maravilloso de todo el universo, si así lo escogemos. Pero también puede ser como si no existiese, y podemos negar su existencia y vivir como si Él no existiese, si así lo escogemos. Qué Dios increíble, ¿no? Qué Dios tremendo. Posiblemente el elemento menos comprendido del carácter de Dios es su renuencia a impresionar a sus criaturas con su inmenso poder y con su majestuosa presencia. Él podría hacer que todos los seres humanos creyeran en Él. Lo único que tendría que hacer era mostrarse.
Y todo el mundo sería creyente en Dios. Pero Dios escogió esconderse. Claro, por nuestros pecados, pero en segundo lugar, porque Él respeta nuestro libre albedrío. Si Él manifestara su poder y su presencia majestuosa, pues todo el mundo estaría obligado a reconocerlo. El silencio de Dios va a ser el tema de estudio y descubrimientos asombrosos por toda la eternidad. Pero no para siempre Dios va a guardar silencio. Dios va a actuar. Con el primer formidable terremoto que dará inicio a la gran tribulación, Dios